Bienvenidos a el podcast de Import Coffee. Hoy tenemos con nosotros a Javier Álvarez Liebana. Javier, bienvenido. Nada, gracias a ti por invitarme. Muchas gracias a ti por venir. Tú eres divulgador con tu proyecto Dados de Laplace. A mí me gustaría que nos contases un poco más sobre este proyecto y qué es lo que te motivó a empezarlo. Pues la motivación fue un poco random, fue un poco aleatoria, porque fue por aburrimiento en la pandemia, básicamente. Y bueno, también porque, en realidad empezó un poco por Instagram, porque, bueno, había mucha gente que tenía como dudas sobre pues, cómo interpretar los datos, ¿no? En un momento en el que se empezó a bombardear a la gente con muchos parámetros que a lo mejor alguien que trabaja con datos está acostumbrado, como positividad o la pendiente de la curva o la incidencia, que al final es un suavizado de medias móviles dicho así formalmente. Pero no se les había explicado cómo interpretarlos. Entonces la gente pues tenía inquietud, no sabía muy bien cómo interpretar esos datos, si eran buenos, si eran malos. Entonces empecé a hacer stories en Instagram, a la gente le gustó. Yo tenía tiempo libre en ese momento porque estábamos confinados y pues empecé ya luego también a hacer cosillas en Twitter y luego ya empecé a hacer cosas más allá del COVID, que pues llegado un momento también cansa la sobreinformación de COVID todo el rato, COVID. Y pues empecé a hacer divulgación un poco matemática y estadística, porque yo soy matemático de formación, aunque luego hice el doctorado en estadística. Y fue un poco así, o sea, fue un poco un inicio un poco aleatorio. Quizá, bueno, puede que a mí me parece que has tenido bastante éxito, aunque quizá a ti, no sé, bueno, me suponía que te iba a parecer un poco grande decir éxito, pero ¿te esperabas llegar a tanta gente como estás llegando ahora? No, y tampoco soy consciente de hacer, o sea, tampoco soy consciente de hacerlo. Sí que alguna vez me ha pasado serlo en momentos puntuales, pues algún hilo que se fue de madre o alguna publicación que se fue de madre o alguna vez esporádica de alguien reconociéndote en plan de, oh, tú eres no sé quién. Pero de normal no tengo esa sensación de o sea, que si llego, genial. Pero no tengo esa sensación habitual de estar llegando como masivamente, en plan de... Porque al final tampoco es el objetivo. De hecho, pues yo tanto en Instagram como en Twitter doy opiniones personales, políticas, etcétera, que no es... Si alguien te recomendase llevar tu marca, no es lo más recomendable para que te siga mucha gente. Pero como no es el objetivo real la cantidad en sí, sino pues que lo hago porque me gusta y ya está, pues tampoco me paro mucho a pensar si llego, si no llego, si llego mucho, si llego poco. Bueno, me alegra ver que tu objetivo es un poco el intentar transmitir la información, ¿no? Que la gente aprenda y divertirte haciéndolo. Y como te han dicho antes en Telegram, algunos alumnos te conocen como el profesor influencer en la Facultad de Estadística. Bueno, Ya, esto me acabo de enterar hace una hora, literal, o una hora y media. Ya, no sé. A ver, luego sí que es verdad, o sea, en el sentido de que luego cuando te comenta gente, pues tú te presentas de normal, a lo mejor que vas a algún sitio, hola, ¿qué tal? Soy Javier Álvarez, tal, y pues hay gente que te dice, ya, si yo te conozco de no sé quién, o me habían dicho que no sé quién seguía tu cuenta o lo que sea, pero yo en general tampoco soy consciente, además soy muy metepatas, entonces soy un poco despistado en general, entonces tampoco soy muy consciente de si alguien me... Y tampoco lo pregunto ni lo quiero decir, tampoco, o sea, yo si me presento a alguien me presento asumiendo que no me conoce de nada, obviamente. Tampoco creo que esté en el nivel de, yo qué sé, un Eduardo Saez de Cabezón o un Clara Grima, ¿no? Por poner dos ejemplos de, pues, si te dedicas a mates o a algo relacionado con ciencias casi, ya no solo mates, pues obviamente les vas a conocer casi seguro si te gusta la divulgación, ¿no? Que no creo que sea mi caso, obviamente. bueno, hablando un poco más de estadística, has dicho antes que habías estudiado matemáticas. Eh, yo soy estudiante de estadística. ¿Tú qué ventajas crees que te puede dar el tener una base matemática más fuerte a la hora de dedicarte a la estadística?
Bueno, en mi caso concreto toda, porque mi rama de investigación y en la que hice la tesis es lo que se llama estadística funcional, que es algo que se da muy poco en las carreras, precisamente porque necesita una base de matemáticas bastante fuerte. La estadística funcional es una estadística en la que, pues, en lugar de la evolución natural es estadística puntual, por así decirlo, de una sola variable. Luego pasas a multivariante, ¿no? Que eso sí se ve. Pues en lugar de tener una variable tenemos varias y hacemos todo con matrices. La cosa se complica un poco, pero bueno, sigue siguiendo un poco las reglas de un espacio vectorial normal de números. Pero yo, en mi caso, por ejemplo, mi rama es, mi objeto de estudio son funciones. Entonces, yo, por ejemplo, si te tengo que hacer una regresión, no te hago un punto igual a, o sea, y igual a la pendiente a más b por x, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo simple. Yo te hago función igual a otra función más un operador actuando sobre otra función, por así decirlo. Cómo hacer estadística, pero tu objeto de estudio ya no son números, son funciones. Y claro, ahí pues necesitas análisis, muchísimo. Espacios de Hilbert, de Banach, necesitas como ir más allá de tu espacio de números normal. Entonces, en mi caso, toda porque es mi rama, pero en general, yo creo que lo principal que te llevas de mates no es tanto las asignaturas en sí, o sea, quiero decirte, no es tanto, pues, sé topología, no sé topología, o sé álgebra de grupos, o no sé álgebra de grupos, sino es la forma de afrontar los problemas. O sea, la forma en la que tú te sientas con una hoja, un folio en blanco en una mesa e intentas abordar un problema que no sabes ni siquiera si tiene solución. Porque si tú supieses al menos que tiene solución, tienes un horizonte psicológico para abordarlo. Pero en el caso muchas veces de las mates, tú no sabes ni siquiera si tiene solución o si vas a llegar a una contradicción o lo que sea. O sea, nunca tienes claro. Es siempre como. Mate siempre me recuerda como un problema de clasificación no supervisada, ¿sabes? Es todo el rato como un clustering. Tú lo estás haciendo, pero no tienes nunca muy claro si la etiqueta. O sea, no tienes nunca muy claro si vas a hacerlo bien o vas a hacerlo mal porque no sabes qué es bien y qué es mal. Entonces, a mí me ayuda mucho al tema de abstracción, de cómo afrontar un problema. Ayuda muchísimo la programación. O sea, al final, la programación, más allá de un lenguaje u otro, eliges R o Python o lo que quieras, la importa, o sea, yo digo siempre que una persona que programa bien en un lenguaje programa bien en todos, porque al final es aprenderte nuevas reglas de sintaxis, pero tu forma de abstraer el problema para metérselo a un algoritmo y que te funcione, eso te aporta muchísimo el haber estudiado matemáticas, porque te configura una manera de pensar y de abordar los problemas que yo creo que en otras carreras no se tiene, o en otro tipo de formación. ¿Volverías a estudiar matemáticas? Sí, 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 sí. Además, yo me la disfruté mucho, o sea, no porque sacase, o sea, a ver, que en mates era alta, pero yo saqué un 7 de media, quiero decirte, que tampoco era de los de 9 ni 10, tampoco lo buscaba, también digo, pues soy bastante vago en general, o sea que, como concepto. Pero, pero yo lo disfruté mucho, o sea, a mí me gustan muchas asignaturas que dimos ahí. A lo mejor hubiese planteado otra forma, o yo qué sé, el orden. Por ejemplo, en mi año teníamos en primero álgebra de grupos uno y la segunda no la teníamos hasta cuarto, que se llama estructuras algebraicas. Pues hombre, a lo mejor eso no tenía mucho sentido. Nosotros no teníamos física, que ahora sí en mates en segundo hay una asignatura de física, que me parece bien para conectar un poco con el mundo real, que a veces en mates conectamos poco con el mundo real, ¿no? Todo es muy abstracto, muy teórico, muy tal, pero conectamos poco con, o sea, que es la ventaja de estadística, yo creo, ¿no? Que conecta mucho más con, pues, un problema real para abordarlo. Yo creo que en mates eso muchas veces hay un poco de carencia en los planes de estudio. Bueno, cuando estabas estudiando la carrera, ¿cómo era tu relación con la programación? No sé si se hacía mucho hincapié o era algo más secundario. Pues en mi caso concreto, bastante, porque, por ejemplo, teníamos en primero una asignatura de programación, que en mi caso fue en C++, que yo me parece un acierto, creo que es un error. Creo que es un error que una carrera como matemática, o sea, me parece un acierto empezar con Python o con R en carreras como, no sé, biología o sociología o algo en donde la programación va a ser quizás algo más secundario, ¿no? Pero en matemáticas, que al final hagas lo que hagas, vas a tener que programarlo prácticamente, incluso los de álgebra, lo que tienen que acabar programando. Yo agradecí mucho que me lo empezasen a dar en C o C++, porque es un lenguaje, es una, o sea, luego visto con perspectiva, es un infierno programar en C++ comparado con R o Python, ¿no? Porque tienes que definirle tú todo.
el espacio que vas a consumir en memoria, qué tipo de variables son, todo. Pero eso hace que entiendas mucho mejor lo que estás haciendo al final. Entonces creo que te da una perspectiva luego para programar en otros lenguajes muy buena. Entonces yo agradecí mucho que me lo diesen en C. Luego con el tiempo agradecí mucho. En ese momento no lo agradecí, pero con el tiempo agradecí mucho que me lo diesen en C++. Luego en segundo yo tenía en distintas asignaturas íbamos teniendo cositas de programación, pues por ejemplo en investigación operativa que hacíamos pues el problema del simplex o típico de ves el camino más corto o cosas de Euler o cosas así o de grafos, ahí lo hacíamos en MATLAB, por ejemplo, porque a la profesora le gustaba, pues ahí tuvimos que aprender un poco de MATLAB. Yo además en ese momento tenía una pareja de dentro de la facultad que se le daba bastante mal el tema de la programación. Entonces la repitió varias veces y el que le hacía las prácticas era un poco yo. Entonces, como cada año, que eso es otra cosa que habría que modificar, cada año, según el profesor que tocase, daba un lenguaje distinto u otro. Yo creo que habría que unificarlo con un objetivo concreto. Yo soy partidario de... Hay mucha gente que no está de acuerdo dentro de lo docente y lo académico, pero yo no soy partidario, yo creo que no sirve de nada que una persona sepa hacer un hola mundo en 18 lenguajes. O sea, creo que está bien que una persona sepa 1, 2, donde controle lo que está haciendo y entienda bien el paradigma de ese lenguaje. A mí no me sirve saber hacer una regresión en Python, en Julia, en R, en SAS, en C, en Fortran y en MATLAB, porque al final no estoy aprendiendo bien ninguno de los dos. O sea, es mejor que centrarte en 1, 2, los que te vayan mejor para lo que estás haciendo y apostar por ellos directamente. Y en mi caso, pues dependiendo del año, pues había veces que eran Pascal, otras veces eran Fortran, dependiendo de quién te tocase en primero. Y como esta persona pues se le daba bastante mal, pues al final me hacía las prácticas yo. Entonces ahí aprendí como un poquillo de otros lenguajes, pero por efecto colateral. Luego teníamos en segundo algo de Java, que no me acuerdo si era optativo, lo cogí yo por lo que fuese, pero dimos ahí un poquillo de lenguaje programado objetos y tal. Pero sobre todo yo tenía que programar mucho en la rama que elegí, que era astronomía y geodesia, porque yo en realidad no hice estadística en la carrera, hice la rama de astronomía y geodesia cuando existía como tal en la licenciatura. Entonces ahí, pues, como es todo optimizar método de mínimos cuadrados, teoría de errores y tal, pues tuvimos que aprender MATLAB, tuvimos que aprender Maple, creo que se llamaba, un lenguaje así que usan mucho la gente de cálculo matricial y tal. Y luego ya en el máster, que en el máster sí que me tocó programar más a fondo. Pero bueno, siempre me ha gustado, la verdad. Y bueno, había leído que a pesar de, puede ser que con R haya sido el lenguaje con el que has empezado, creo que en 2018 empezaste a usar R, es con el que más cómodo te sientes a día de hoy, con el que más productivo has sido. ¿Podrías decir a qué se ha debido eso? Pues claro, yo empecé, por ejemplo, en C++, luego en el máster de Ingeniería Matemática en la Facultad de Mates, en la Complutense, nos enseñaron un popurrí así de lenguajes que al final no te acabas aprendiendo ninguno, es lo que comentaba antes. Nos volvieron a dar MATLAB para cosas de ecuaciones diferenciales, vimos Fortran con SAS unido, vimos, no me acuerdo cuál más, no sé si C también para computación paralelizada, un popurrí. Y yo luego la tesis la hice en MATLAB, porque por una sencilla razón, a mí me hubiese gustado empezar en R, pero pues mi directora en ese momento de tesis solo sabía MATLAB. Y como a mí no me apetecía hacer dos versiones de mi código, una para mí y otra para ella, pues acabé en MATLAB e hice toda mi tesis en MATLAB. Pero luego cuando acabé dije, coño, voy a empezar en R. Si es que, o sea, yo había tocado muy poco de R hasta ese momento, pero dije, pero si es que al final, para el tema estadístico, o sea, un problema que tiene MATLAB principal es que, bueno, para mí un problema principal siempre de un lenguaje es que no es libre, como MATLAB, me refiero. Ya no es solo el tema de pagar, porque todo el mundo hemos tenido una versión pirateada de MATLAB, te la pueden dar en la biblioteca, además, es relativamente sencillo. Ya no es tanto el precio, es que a la hora de ser cerrado no te permite configurarlo a tu gusto. Entonces, cuando tú te instalas MATLAB, si alguien la ha pasado, pues te instalas 7 gigas de programa. Cuando vas a usar a lo mejor un 0,001% de lo que hay ahí, porque tiene un mogollón de módulos que se te instalan por... La base de MATLAB es enorme, entonces hace que te consuma muchísima memoria, vaya todo mucho más lento y está pensado sobre todo para programar en un bucle y matricialmente, básicamente porque está montado en C todo por debajo, bueno, R también, pero MATLAB más extremo y está pensado para eso. Realmente para hacer estadística yo siempre recomiendo R o Python, o sea, me parece que no hay comparación con otros lenguajes. Si vas a hacer estadística, mi opinión,
estadística, la usual que hace el 99% de la gente, visualización de datos, reporting, pues hacer informes o tablas o lo que sea, creo que no hay otro como R. Ya no tanto por lo que te ofrece, que también, sino por la facilidad de hacerlo y sobre todo por la gran comunidad de usuarios. Yo creo que siempre cuando eliges un lenguaje es muy importante que tenga mucha comunidad detrás. Lo de los lenguajes nuevos y lenguaje del futuro y tal está muy bien, pero si estás empezando sobre todo a programar puede ser un infierno porque vas a encontrarte cosas sin resolver. Sin embargo, en R tú pones cualquier duda en Google y es que la primera página ya te la está resolviendo. Ahora es verdad que si te quieres orientar más a algo de estadística aplicado a pues deep learning, a redes neuronales, procesamiento de imágenes, procesamiento de audio, por ejemplo, o ya directamente linkarlo con pues una web o una plataforma o una app casi que puedas usar en el móvil o cosas así, está mejor pensada para eso Python. Porque hay una diferencia clara, que es que R está hecho por estadísticos y Python está hecho por informáticos. Entonces, eso, quieras que no, se nota a la hora de cómo está montado el lenguaje. Y en ese caso Python yo sí que lo veo mucho mejor si vas a hacer cosas que se salen un poco de pues hacer un análisis de regresión o machine learning clásico, etcétera. Está mucho más pensado para o bien manejar grandes volúmenes de datos o bien ya para conectarte a otros servicios, pues usar Apache o meter cosas de Hadoop de Google o procesar vídeos o procesar imágenes o cosas así. Antes habías mencionado que te había otorgado algunas ventajas a la hora de pensar el haber aprendido en C++. Volviendo un poco con MATLAB, ¿tú crees que puede, bueno, a la hora de trabajar con datos en estadística, crees que puede ser interesante aprender MATLAB? En mi caso, creo que no. Creo que MATLAB está muy bien para el tema de ecuaciones diferenciales, porque MATLAB funciona muy bien cuando tú tienes matrices. De hecho, MATLAB se llama MATLAB porque es Matrix Laboratorio, o sea, está pensado para trabajar con matrices. Y entonces, pues tú siempre que tienes que resolver un sistema, ecuaciones diferenciales o cosas así, está muy bien porque está pensado para eso y por eso, ¿no? O todos los módulos que tiene de pues simulación, ya no simulación en el sentido estadístico, sino tengo que simular que tengo un pozo y el agua sube y baja, o acústica, tiene módulos para hacer como simulación de cómo sería el sonido, de fluidos, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, me parece una buena herramienta para la gente de matemática aplicada, por ejemplo. O sea, me parece que es una de las mejores herramientas para eso, más allá de lo que te cueste o lo que te ocupe tenerlo instalado, o de lo lento que sea, pero me parece que te ofrece bastantes soluciones. Pero luego, a la hora de hacer, por ejemplo, tratamiento de datos, al final, si tú quieres procesar tus datos, vas a tener que tirar de bucles, de filtros, de if, elses, MATLAB me refiero. Algo que, por ejemplo, con R y toda la parte tidyverse que te ofrece para procesar los datos, no lo vas a necesitar. Entonces, yo para estadística no le veo la ventaja frente a R o Python, ninguna. De acuerdo. Yo he aprendido MATLAB en la carrera y una de las cosas que me parecía interesante es, como has comentado antes, me ayudó a entender muy bien las operaciones entre matrices y vectores y eso me pareció interesante con Para respecto a toda otros la parte lenguajes. de teoría de errores, un poco de, pues, al final vas a tener que invertir matrices, ¿no? Para hacer un mínimos cuadrados o ese tipo de problemas, incluso a lo mejor cosas de multivariante. Para ver el problema desde un punto de vista matricial y resolverlo está guay, porque te ofrece muchas herramientas para, pues eso, desde invertir matrices, transponerlas, bueno, que eso te lo hacen todos los programas, pero que lo hace de forma ágil y está pensado para eso, ¿no? Y si vas a hacer teoría de errores, pues todas las variantes que puedas tener de un modelo, de cómo lo inviertes, de todo ese tipo de pues, problemas, lo típico de que inviertes una matriz y está muy cerca de que no sea invertible, de que pueda ser alguna singularidad, etcétera. Para eso está muy bien. Pero claro, luego al final cuando tú resuelves un problema, está bien para entender lo que está haciendo detrás, pero luego tú cuando resuelves una regresión, tampoco estás tan interesado desde un punto de vista estadístico en la optimización de esa matriz o en cómo se resuelve la inversa, ¿no? Tú al final tienes una herramienta que es un paquete que te hace la regresión y te devuelve los coeficientes ajustados y está bien para entender de dónde viene ese ajuste, que no sale de la nada, es un mínimos cuadrados, que estás multiplicando una matriz por su traspuesta y luego invirtiéndole y tal y no sé qué, pero una vez que eso lo tienes claro,
en el día a día tampoco te aporta mucho a nivel estadístico, sobre todo porque además está pensado menos para estadística. Entonces hay muchísimas cosas de paquetes. Al final, la ventaja de R es que tienes paquetes, o de Python, me da igual, paquetes o librerías, que son paquetes que ha hecho gente que trabaja en eso y que además han sido mínimamente validados por la comunidad, ese paquete. Claro, eso no sucede en MATLAB. En MATLAB tienes el software que te da MATLAB y luego es verdad que en su página de MathWorks la gente sube sus códigos para resolver cosas, pero no tiene ninguna garantía de que eso tenga algún sentido, esté bien hecho, esté optimizado, no dé problemas con otras funciones de MATLAB que sean incompatibles. Todo ese tipo de cosas no te lo garantiza. Sí, ahí tienes razón. Siempre le había dado bastante valor yo a la manera a que me había ayudado a entender mejor las operaciones con matrices, como habías comentado, por ejemplo, a la hora de calcular mínimos cuadrados, pero también es verdad que es algo que se puede aprender con otro lenguaje y me has hecho verlo de manera diferente. Tú, bueno, cambiando un poco de tema, tú hiciste tu doctorado en la Universidad de Granada. ¿Qué es lo que te llevó a querer empezar el doctorado? Pues como casi todo lo que voy contando, un poco random. Yo no sabía que existía eso hasta el máster. Hasta que un día salió una convocatoria de FPI, ¿no? Pues al final para acceder a un máster, bueno, tienes más opciones, pero básicamente a nivel nacional tienes dos. Me refiero a formas remuneradas de acceder a un doctorado. La FPU y la FPI. La FPU depende del Ministerio de Educación, por así decirlo, el FPI del de Economía, pero básicamente la FPU tú lo propones junto con un equipo, junto con un proyecto, propones un proyecto de tesis y ese proyecto de tesis se evalúa y cuenta mucho el background de tu grupo, pero también el tuyo, porque al final compites, hay muy pocas plazas y compites con toda España. Entonces, si no tienes una nota muy alta de corte, como no era mi caso, una nota de media muy alta, no puedes entrar. Y las FPIs es una dinámica un poco distinta. La FPI ya hay una lista asociada. Cuando tú pides un proyecto de investigación, puedes pedir dotación para tener un contratado FPI. Entonces, una vez que te la dan, hay una lista concreta de proyectos a los que puedes ir. Esa lista sale, tú lo solicitas y solo compites con la gente que ha solicitado tu mismo proyecto. Ya no compites con toda España así en una bolsa común. Entonces es más sencillo para la gente que no tenemos una nota tan alta una nota media tan alta. Entonces yo me enteré de que esto existía, de que no necesitaba tampoco tener un 9,5 para meterme y dije, hostia, me pagan por estudiar, porque a mí estudiar me gusta. Las cosas obviamente que me apetecen, quiero decirte. Cuando digo siempre estudiar me gusta, no hace falta que te guste todo lo de la carrera. Al final un doctorado es que estás estudiando algo muy concreto que te gusta, se supone. No estás estudiando el resto de asignaturas que se te daban mal o no te gustaban en la carrera. Y pues me enteré de que me pagaban por trabajar y dije, o sea, me pagaban por trabajar, deberían siempre pagarte, te pagaban por estudiar, o sea, tu trabajo era estudiar en sí. Y dije, pues de puta madre, me voy para allá. Y pues el proyecto que yo pedí estaba en Granada, era un proyecto de eso, de estadística funcional, era porque yo tenía muy poco background de estadística, tenía más background de matemáticas. Entonces era algo donde iba a estar haciendo estadística, pero muy ligado a la parte de análisis y de matemáticas. Y dije, pues para adentro. Había visto que has tenido, antes del doctorado, experiencia en una startup, también como becario en línea directa, en una consultora. ¿Cuáles las diferencias que remarcarías entre trabajar en la universidad, en empresas más pequeñas, en otras más grandes? Pues yo creo que no está tanto en el tamaño, que es una cosa importante de la empresa, sino en el tipo de servicio que ofrece, ¿no? Yo creo que el trabajo de una consultoría puede acabar siendo muy esclavo, dependiendo de la consultoría, de su dinámica, por así decirlo. En consultorías grandes, sobre todo. Yo sí noté un cambio entre línea directa y Everis, a pesar de que a lo mejor, no lo sé, pero probablemente sea más grande línea directa que Everis, no lo sé, en cuanto a volumen de cosas. Pero sí que noté una diferencia entre cuando trabajas para otros, o sea, cuando tu empresa trabaja para otros externos, a cuando tu empresa trabaja para sí misma. Al final, línea directa trabaja para línea directa. Everis o cualquier otra consultoría, me da igual, no trabaja para ellos, trabaja para pues una empresa que les contrata para hacer no sé qué proyecto. Entonces, el tema de la exigencia, los plazos,
y otra serie de cosas en tu entorno laboral afectan bastante, porque no es lo mismo. No es lo mismo que tú te gestiones tus plazos como empresa que te los esté gestionando otra empresa externa que te ha contratado. Entonces yo sí noté mucha diferencia en una y en otra. Respecto a universidad y empresa, pues la universidad tiene una parte mala, obviamente, que es el tema del salario, ¿no? O sea, comparado con nuestra formación y las horas dedicadas, etcétera, pues estamos muy mal pagados dentro del sistema, la universidad y dentro del sistema de la investigación en toda España. Siempre llega un ministro o ministra de ciencia que dice que va a cambiar, que no sé qué, no sé cuántos, pero nunca cambia al final. Y entonces, obviamente, en una empresa, si vas a elegir el tema de universidad, doctorado y tal, no lo hagas por dinero. Si tu prioridad es el dinero, que me parece respetable, si tu prioridad es ganar rápido, o sea, ganar en un tiempo corto bastante dinero para acabar siendo jefe de algo y tal, vete a una empresa privada o una consultoría. Porque en la universidad ese extra de dinero, o bueno, oposita a un sitio que te pueda aportar ese dinero suficiente, ¿no? Pues yo qué sé, opositas cobran más al final un profesor de instituto, por ejemplo, muchas veces que uno de universidad. Si no tienes acumulada experiencia, etcétera. Ahora, ¿qué cosas buenas tiene aparte de la universidad? Suena un poco a caché, un poco de Apple, ¿no? Pero eres tu propio jefe, o sea, tu propio jefe. Tienes que coordinarte con tu proyecto de investigación, obviamente tienes unos compromisos docentes que asumir, tienes clase, tienes que ir a clase, obviamente, tienes un departamento con el que rendir cuentas, etcétera, pero tú te gestionas los tiempos, más allá de la docencia. O sea, a mí nadie me obliga a estar investigando en tal horario. Yo, por ejemplo, soy nocturno. Entonces, yo prefiero hacer mi trabajo por la noche que por el día. Y a lo mejor estoy haciendo las mismas horas que el que trabaja de 9 a 5, o sea, de 9 a 3 sentado en una oficina, con un horario fijo. Y a lo mejor yo le acabo echando más horas. Pero como me lo gestiono, me cunde más, porque trabajo en el momento en el que yo me siento cómodo. Y yo creo que eso es una ventaja enorme que te da. O sea, yo creo que eso es un privilegio. Poder decidir tú al final tus horarios, ya no solo para rendir más, sino para el tema de la conciliación, de tanto con amigos como familiares, como cualquier cosa. Luego el tema de que puedes tener acceso a ciertos eventos de investigación o congresos, o puedes irte de estancia, vivir a otro sitio, estar investigando en otra universidad, también me parece muy importante. Y bueno, al final el tema de la presión, ¿no?, que te supone. No es lo mismo estar en una empresa, la presión del día a día y el ambiente que a lo mejor puede hacerse un poco más tóxico que en una universidad, pero a cambio pues ganas menos. Tiene sus partes buenas y sus partes malas. Yo creo que depende de las prioridades que tú tengas en tu vida al final. Con respecto a las redes sociales y a divulgar, creo que a veces se suele destacar el lado negativo de las redes sociales, que nos distraen, nos desconcentran. ¿Qué potencial crees o ves tú en las redes sociales para ayudarnos a aprender? ¿Para qué, perdón? Para ayudarnos a aprender. Yo creo que todo. Yo creo que tiene un potencial enorme. Al final, el tema de las redes sociales también es un poco cómo las uses, ¿no? Quiero decir, hay gente que se queja mucho de la toxicidad de las redes sociales, pero tampoco se ha preocupado en cómo aprender a usarlas. También hay que aprender a usar las redes sociales. No se nace sabiendo, no es hacerte la cuenta y ya está. Por ejemplo, Twitter, ¿no? Siempre se dice que Twitter es muy tóxico y tal y no sé qué. Twitter a mí me parece de las herramientas que más opciones te ofrece para que no sea tóxico, porque al final te configuras tú tu comunidad. Un ejemplo, Twitter te permite silenciar palabras, ya no solo hashtags de ese momento, sino palabras directamente. Yo qué sé, imagina que tienes un problema, un trastorno alimenticio y no quieres ver cosas de comida porque no te hace bien o lo que sea. Puedes silenciar las palabras directamente y no te las ofrece. Eso en otros sitios como Instagram o otras redes no sucede. Y también fomenta mucho el debate. Yo eso sí que lo he comentado alguna vez en Instagram, que a mí lo que más me fastidia de Instagram es que es totalmente acrítico. O sea, en Instagram nadie te dice nada. Es todo hay que bien, o no te da el me gusta o te lo da, pero no te confronta, por así decirlo. Todo es hay que fantástico, todo lo has hecho bien. Nadie te dice, oye, revisa eso que a lo mejor te has equivocado. Y eso Twitter sí, por ejemplo. Entonces, yo creo que dependiendo también de la red social. Al final de cómo esté configurada, porque, por ejemplo, depende del diseño, ya te va a sesgar a un sitio a otro. Twitter, por ejemplo, te da más visibilidad si tú haces un hilo de algo que si publicas un solo tweet. Es decir, está fomentando
que des matices, por así decirlo. Te está incitando a que si tú quieres tener más éxito con un contenido, lo hagas con más matices que un solo tweet. Sin embargo, Instagram pasa lo contrario. Cuanto más largo sea el texto que le metes a una imagen, más te penaliza el algoritmo de Instagram y además te oculta los comentarios. O sea, tú para ver algo en Instagram tienes que darle tú a ver comentarios, no te los ofrece él automáticamente. Entonces yo creo que depende de la red social y depende de cómo aprendas a usarlas. Pueden ser tóxicas si te rodeas de una comunidad tóxica, pero igual que en la vida. Tú puedes tener unas amistades muy tóxicas o decidir tú, pues mira, a ti te bloqueo y a ti te silencio. Al final, ¿qué es lo que haces tú en la vida? Pues mira, yo no quiero saber nada contigo porque me traes toxicidad a mi vida. Creo que estoy de acuerdo contigo. Pero con respecto, habías puesto el ejemplo de Twitter, que te invita a que crees hilos en lugar de un solo tweet. Pero también al estar invitándote a crear hilos, también te está incitando a ti a pasar más tiempo, ya que a la gente que te sigue, también pase más tiempo. ¿Te ha pasado el, digamos, perder o pasar más tiempo del que quieres en redes sociales o del que te gustaría? Sí, totalmente. O sea, las redes sociales al final, como toda actividad que te genera, que te da una contrapartida, en este caso de visibilidad o de creer que estás conectado a otra gente, tiene su componente adictiva al final. Y al final depende, si no la sabes gestionar, en el ejemplo de Twitter, si no tienes bien, pues yo qué sé, configuradas las notificaciones o tal, y te notifica cualquier cosa de cualquier persona que te mencione, una persona que a lo mejor tiene un huevo en el perfil que no sabes ni quién es y te insulta, y ahí hay gente a la que le afecta ya, en plan de, hostia, ya me ha jodido el día, pero es un huevo que te está diciendo, quiero decir, que tú tienes además la potestad de decir, oye, no me pongas nada que no sea de gente a la que yo sigo o gente que me sigue, porque no me interesa salirme fuera de esa pompa. Pero claro, al final eso, el que te... O sea, al final una red social lo que le interesa es que estés el máximo tiempo de ella dentro, de esa red social. Y eso se nota, por ejemplo, cuando tú haces una publicación en cualquier red social, te penaliza que tú metas enlaces de otra cosa. Porque estás promoviendo que la gente que está en Instagram o en Twitter le clique y se salga. Entonces eso a la red social no le interesa. Pensemos siempre que cuando algo es gratis, como las redes sociales, lo que se está vendiendo somos nosotros. Nuestra información, para empezar, para diferentes empresas. Ya se ha visto en el caso de Facebook cómo se usa la información. Pero aunque no sea en el caso de la información, se está vendiendo nuestro contenido. O sea, nuestro contenido lo estamos dando gratis. Al final, cuando tú haces algo en una red social, suele ser, salvo que te patrocine una marca o lo que sea, lo estás ofreciendo gratis. Entonces, algo que le interesa a la red social como empresa es que produzcas el máximo de contenido que gusta a la mayor cantidad de gente y que esté la mayor cantidad de gente metida en esa red social. ¿Cómo lo gestionas? Pues eso ya la fuerza de voluntad de cada uno. Existen además muchas herramientas en el móvil, por ejemplo, de solo déjame estar X minutos en estas aplicaciones y luego me das un aviso o cosas así, ¿no? Al final también depende tú de cómo te gestiones tu tiempo y de cómo... Pero pasa con Netflix, quiero decirte. Tú si no te gestionas Netflix, está pensado para que se reproduzca un capítulo detrás de otro, porque a Netflix le interesa que no salgas de Netflix. Entonces te da la oportunidad de que, oye, tú quieres estar 24 horas sin que se pare Netflix, pues te lo pongo. O sea, si en bucle, sin fin, no pasa nada. Pero sucede con todo al final. Sí, yo creo que va un poco lo que has comentado dentro de el aprender a usar estas redes sociales, que no solo es crearte la cuenta. No sé si a ti te gusta, si sueles leer o te gusta leer. Sí, aunque leo menos de lo que leía antes. Ahora cuando retome mi vida madrileña, por así decirlo, leeré más, porque yo leía sobre todo muchísimo en el metro. Es una cosa que yo cuando estoy fuera de Madrid echo de menos. La gente, o sea, yo creo que también esto es un poco Madrid fuera de Madrid, ¿no? Yo echo mucho de menos el metro cuando no estoy viviendo aquí, porque me parece aparte del medio de transporte, me parece un sitio guay, donde ya que vas a invertir un tiempo en moverte, pues al menos pues yo me preparé selectividad en el metro, por ejemplo, o sea, literalmente, algunos de los exámenes. Entonces yo leía mucho en el metro. Ahora leo menos de lo que debería o de lo que me gustaría, pero sí, me gusta leer. Lo que pasa que es verdad que me gusta leer cosas que no tengan que ver con las matemáticas. Y también es un poco como
como que si no, no me desconecto, ¿no? Al final, ¿tú por qué lees? Aparte de porque te gusta, para desconectar de tu trabajo, de tu tal, no sé qué. Claro, si yo al final acabo consumiendo, aunque sea otro tipo de contenido, divulgación o lo que sea, pues si acabo consumiendo la misma rama en la que trabajo, no desconecto nunca. Entonces, pues leo cosas que no son la mayoría de cosas no son de ciencia cuando leo. Sí, tiene sentido. Te hacía esa pregunta, bueno, aparte porque me interesaba saber si lees o no, porque ya hace un tiempecillo leí un libro que me pareció interesante sobre esa temática de las redes sociales, que se llamaba Deep Work, de un autor que se llama Cal Newport. Él es un investigador, entonces es un ensayo sobre cómo la Internet y las redes sociales al final a veces nos pueden llegar a alejar de trabajar y de hacer las cosas que queremos o de nuestro trabajo. A mí me parece interesante y lo recomiendo. Aunque puede que no te ayude a desconectar, como tú dices, que creo que es importante también. A ver, las redes sociales tienen un problema que acelera una cosa que es que tú solo tengas un entorno de referencia muy particular y También. creas que, o sea, lo que se llama el espejismo de la mayoría, en teoría de grafos, que es que al final aunque tu red vista desde fuera tenga más opiniones, pues yo qué sé, a favor de un derecho que en contra, por ejemplo, si tú estás conectado mayoritariamente con nodos que opinan lo contrario, aunque haya más gente que opine que sí, tu percepción dentro de la red es que la mayoría opina que no, aunque no sea cierto. Y eso puede acabar haciéndote pensar que que acabe reforzándote ese pensamiento, que a veces es negativo, en plan de vamos a quitarle derechos a no sé qué colectivo, ¿no? Por ejemplo. Claro, si todo tu entorno piensa eso, tú dices, pues se estará bien, no es tan malo, ¿no? Porque no soy un monstruo. O sea, todo el mundo piensa más o menos lo que yo. Eso lo acelera, pero no lo crea, quiero decir. Yo creo que eso lo ha habido, bueno, habría que preguntar a la gente de psicología y sociología, ¿no? Más que nosotros. Pero yo creo que eso lo has tenido siempre. Al final, si tú solo te rodeas de un tipo de gente, le pasa mucho a la gente mayor, ¿no? Si solo lo que único que ves es a tus 4 colegas en el bar y todo lo que se habla es en esa tertulia, pues tú acabas radicalizándote más, porque acaban reforzándote en esa opinión. Obviamente las redes sociales aceleran y facilitan que solo estés viendo la realidad desde una perspectiva, porque te permite, igual que una ventaja es que tú te puedes configurar tu propio entorno en la red social, tu propia comunidad, eso también es una contra si lo haces solo para que nadie te cuestione nada. Solo voy a seguir a gente que opina como yo y que me da la razón. Pues claro, te acabas reforzando en ese solo voy a seguir a gente que opina como yo. En el caso en el que yo o otra persona quisiésemos, bueno, sí, exponernos a más opiniones, entiendo que sí, que sería seguir a gente o leer cosas que puedan ir en contra de lo que pensamos, ¿no? Sí, pero es que a veces incluso cuando yo digo en contra de lo que pensamos, no es tanto a nivel de principios muy básicos, sino que a lo mejor tengo una perspectiva un poco distinta que te puede hacer a ti también pensar. En plan de, Sí. vale, pues hay otro punto de vista que aunque no comparto, a lo mejor hay matices que sí comparto. Ya no lo veo todo tan blanco o negro, sino que ahí hay un gris en medio que me puede, digo, en temas que no sean fundamentales. Yo creo que hay temas fundamentales que sí existe el blanco o el negro. En el sentido de, mira, tú no puedes, yo creo que ni matiz a estar a favor de ir en contra de un colectivo por lo que le guste o lo que le deje de gustar a nivel de pareja, afectivo o sexual. O estás a favor o estás en contra. No creo que en ciertos derechos fundamentales yo creo que es importante posicionarse. Pero en otros temas en los que puede haber mucho más matices, yo creo que sí, a lo mejor no estás de acuerdo y no lo retuiteas nunca, pero sí, o sea, yo tengo gente que nunca, a lo mejor he retuiteado nada suyo, pero es que sí la leo a veces para que me aporte otra visión. Incluso también a veces te sirve como herramienta para tu argumentar, ¿no? Porque al final, en el caso, por ejemplo, de derechos sociales o tal, a lo mejor todos tenemos un colega o una colega que pues es la típica antivacunas, ¿no? Por ejemplo, ahora, pues a lo mejor todos en nuestro entorno tenemos una persona que es a tope antivacunas y tal. Claro, ¿cómo le contrarrestas tú a esa persona si no estás primero entendiendo qué le está llevando a tener esa posición? Pues a lo mejor es interesante que leas a otros también para intentar entender lo que subyace detrás de ese pensamiento e intentar rebatírselos. Al final, como una escuela de casi decirte de oratoria, ¿no? De, vale, esta gente estaba diciendo argumentos estos, vale, pues para este argumento yo tengo este contraargumento. Para que luego cuando te lo encuentres en la vida real
y quieras hablar con una persona que que tenga una opinión tan alejada en este caso, de la realidad científica, como es el tema de las vacunas, pues puedas tener herramientas para intentar persuadir. Yo creo que tampoco es bueno la condescendencia, en el sentido de, tú eres tonto, o sea, como tú eres antivacunas, entonces eres tonto. Pues a lo mejor solo tiene miedo, no es tonto en el sentido de que odia a la gente y sea antisocial y no confía en la ciencia, sino que a lo mejor es miedo a secas. Y tienes que saber intentar cómo combatir ese miedo con argumentos, no con insultos. Tú eres tonto, eres un antivacunas. En cierta manera, aparte de lo que has dicho, que creo que estoy de acuerdo, ¿no crees que en general en Internet, pero también en Twitter, estamos bombardeados por mucha información y bueno, aparte que es difícil saber distinguir de cuál fiarnos y de cuál no fiarnos, pero también es un poco difícil. Bueno, antes tú mismo has mencionado que te gustaba leer otras cosas para desconectar un poco del trabajo, pero también como, no sé, un poco el tener cultura, digamos que es también complicado porque, no sé, si yo estoy todo el día ya en mi trabajo, luego tal vez me resulta un poco difícil el exponerme a otras opiniones porque estoy cansado o no tengo tiempo. No sé qué opinión tienes al respecto. Sí, al final ha provocado un agotamiento, ¿no? Lo hemos visto con el caso Sí, del COVID. Muchos medios lo que han hecho ha sido, como esto da clics, porque la gente está preocupada, vamos a producir 24 horas cada novedad. O sea, cuando el tema de la vacuna, pues no tenía sentido estar publicando casi en vivo y en directo los avances, si no sé quién ha tenido efectos secundarios. O sea, porque eso no se hace con ningún otro medicamento del mundo. Porque yo creo que se ha confundido los artículos científicos como medios de comunicación científicos. Y yo creo que son dos cosas totalmente distintas. O sea, lo que tú produces en un artículo científico sobre un medicamento, sobre una vacuna, sobre lo que sea, no está pensado para ser comunicado al público en general en ese formato. Ese trabajo debería ser de los medios, de filtrar, traducir y comunicar lo que se está haciendo de una manera adecuada. Pero no está pensado para que cualquier persona sin formación científica se ponga a leerlo y a sacar conclusiones, porque no está pensado para eso. Entonces yo creo que muchos medios han usado el interés de la gente para generar contenido todo el rato. O sea, era un reality de COVID todo el rato. Cualquier avance, cualquier cosa, se publicaba porque funcionaba bien a niveles de audiencia suya de los medios. Y yo creo que eso puede sobresaturar, y en el caso del COVID lo hemos visto en dos aspectos. Uno, el estado anímico de la gente, porque hasta que llegaron las vacunas, todo eran malas noticias. Pero las vacunas, bueno, pero hasta entonces era todo mal. Una variante, vamos a morir todos otra vez, sube, no sirve de nada lo que hacemos, no, las mascarillas no frenan, todo. Porque tampoco se motivaba el matiz. En plan de, a lo mejor en ningún momento se dijo que ponerte mascarilla y ya. O sea, era reducir un riesgo, pero reducir no implica eliminar un riesgo, pero igual que con la vacuna. Y eso yo creo que provocó una bajada del estado anímico de la gente y una fatiga y también un poco de hastío. Al final, yo creo que es muy complicado. Imaginemos que ahora tuviésemos que tomar medidas como se tomaban en su momento de limitación de la movilidad o cierre de hostelería o cosas así. Yo creo que ahora sería muy complicado porque se ha bombardeado a la gente tanto con esto es el final, ya no queda nada, no sé qué, no sé cuánto. Se la ha bombardeado tanto con información que al final la gente pues acaba cansándose, acaba diciendo, mira, estoy harto ya, no quiero saber nada más. Y en ese no quiero saber nada más, pues claro, haces que no leas nada sobre esto y que te acabes informando pues por tu compañero de trabajo o la persona con la que te tomas algo de caña que tiene se ha hecho un curso un día de no sé qué y te dice que sabe, pero en realidad te está contando su visión sesgada de la realidad. Entonces te acaba desconectando de la actualidad por cansancio, o sea, por agotamiento. Dices, mira, ya no consumo más, ni bueno ni malo. O sea, cuando digo bueno o malo, digo ni cosas bien hechas, rigurosas, ni bulos. Entonces, en esa criba que haces, pues acabas dejando que sean otros los que decidan que te llegue y que no. Me he sentido bastante, sí, identificado con ese sentirse cansado, un poco con esta gran cantidad de información. Y también con eso que comentas, que no, bueno, sí, no te deberías de fiar de otras personas que
que te están intentando contar su visión sesgada de la realidad, tal vez por haber leído algo en internet que no sabes si es correcto. Creo que sí, pasa bastante. Y bueno, volviendo un poco al tema de divulgación, algunos tweets tuyos y los en Twitter me han parecido bastante interesantes y veo que en cierta manera tienen un toque histórico, por ejemplo, cómo se utilizaban las curvas ROC en Pearl Harbor o un poco la historia de la regresión con Galton. Me gustaría saber cómo te informas, si lees blogs, libros al respecto. Pues un poco una mezcla. Información que yo tuviese por otros motivos o libros, bien de divulgación o bien de visualización de datos, muchos, que ahí hay mucha historia al final detrás de la visualización de datos, de por qué nace este gráfico, por qué nace este otro. Y también, bueno, lo que me puedo informar a través de artículos científicos o de Internet en el sentido de pues, gente que se dedica a la historia de la ciencia al final, ¿no? Que es una rama. Eh, porque la gente de ciencia no tenemos por qué saber ni historia ni filosofía de la ciencia. Este debate de, por ejemplo, sobre las matemáticas, ¿no? De si son una ciencia o son una herramienta. La estadística, ¿está dentro de mates o no está dentro de mates? Y eso, nosotros siempre tenemos una opinión como matemáticos o estadísticos, pero realmente nuestra opinión importa poco. Me refiero, en nuestra opinión no estamos formados en eso. No es, ahí yo opino o no opino, sino que hay una rama dentro de la ciencia, que es o dentro de la filosofía, que es la filosofía científica o la historia de la ciencia, que es la que se encarga de estudiar eso. Entonces, pues me documento de esa parte. Es verdad que para divulgar, en Twitter, por ejemplo, tú te documentas siempre más de lo que vas a poner luego en el hilo. O sea, realmente el trabajo que te quita es el de saber cómo trasladar esto. O sea, yo creo que lo más difícil, lo más complicado, y por lo que gente, pues ponía antes el ejemplo, ¿no? Que de Clara Grima o Eduardo Sáenz de Cabezón, o en estadística Anabel Forte, por ejemplo, Vallesana, yo creo que al final la dificultad está en qué comunico, ¿no? Había una frase muy chula de un curso de divulgación que estaba haciendo de la gente de la Ñaquea en Granada, que pues, dan cursos de cómo mejorar en tu divulgación, etcétera. Y había una frase que me gusta mucho que es que divulgar es renunciar. No es tanto elegir qué cuentas dentro de tu vasto conocimiento, sino decidir a qué renuncias para que se entienda. Ya sabes que no va a ser una... Esto sucede mucho, ¿no? Cuando divulgamos siempre tenemos muchas veces comentarios de gente muy purista de, pues esto no es del todo así, porque no sé qué, no sé cuántos. Y a lo mejor tú ya lo sabes eso, o no. A lo mejor no lo sabías, pero no... divulgar ese matiz al público en general a lo mejor tampoco le está aportando nada y le está metiendo ruido y confundiendo. Entonces yo creo que al final cuando divulgas es muy importante a qué renuncias. Y claro, para saber a qué renunciar, la documentación que tienes que hacerte antes tiene que ser relativamente extensa para saber, para tener una imagen general de a qué divulgas, de a qué renuncias. Yo creo que también pasa eso un poco en docencia. Es otro formato, ¿no? Pero al final, cuando tú das clase, tienes que optar por renunciar a cosas. No puedes contar todo en el tiempo que te da. Incluso aunque esté todo planificado, pueden surgir cualquier cosa y tienes que decidir a qué renuncias y a qué no. Si tú te empeñas en, no, pues yo voy a dar todo esto porque es lo que quiero dar en este curso y tal y no sé qué, sí, lo vas a dar todo, pero a lo mejor no se está entendiendo nada. A lo mejor es mejor que se entiendan 5 cosas bien que dar 10 y que no se esté entendiendo nada porque la gente ha acabado con la cabeza un poco saturada. Entonces, al final, lo que sí me da cuenta es que funciona muy bien el tema de la historia y la ciencia cuando lo cuentas, ¿no? Porque al final, cuando tú cuentas algo, por ejemplo, en el caso de la regresión, claro, mucha gente no se para a pensar, coño, regresión, ¿por qué se llama regresión? No, o sea, el propio nombre. ¿Por qué regresar a qué? Pues eso tiene un origen histórico de cómo el primer uso que se le dio a la regresión y creo que ayuda muy bien a ver cómo ha ido evolucionando y ponerle un contexto, ¿no? Porque yo hay una cosa que odio mucho siempre de esta visión que se da de los científicos de somos seres de luz. Entonces, muchas veces es, pero ¿cómo puede ser mala persona si era científico? O un científico así, rollo Carl Pearson, ¿no? Pero ¿cómo podía ser eugenésico este hombre y casi medio nazi si era científico? ¿Cómo es posible si son seres inteligentes de luz y tal? Y al final está bien contar que en la ciencia hay las mismas mierdas que en el resto de la sociedad. O sea, es una submuestra.
muchas veces aleatoria de la propia sociedad. Entonces, pues vas a tener las mismas maravillas y las mismas mierdas que tienes en tu sociedad, las vas a tener dentro de la ciencia también, al final. Entonces yo creo que es importante ese contexto de darle, no tanto por la historia en sí, que también, sino por el tema humano, ¿no? Bueno, es que detrás de esto había personas que opinaban A, opinaban B, y eso les motivó a hacer tal estudio tal otro. Esto de que la ciencia no tiene ideología, bueno, que se lo digan sobre todo a muchas mujeres, que muchos de los estudios médicos que se hacen van sesgados todo a medicamentos hacia hombres. Nunca se hace el estudio clínico del grupo control con mujeres para ver los efectos adversos, por ejemplo. La ciencia, claro que tiene ideología, porque la hace gente que tiene ideología. A mí me parece muy interesante el conocer un poco más de la historia, bueno, en este caso la ciencia, para entender mejor el contexto. ¿Hay algún libro o recurso que te parezca interesante que te gustaría recomendar? Tengo fatal memoria yo para esto. A mí un libro que me gusta... Bueno, hay varios libros de visualización de datos que me gustan bastante. De estadística, no me acuerdo del nombre, pero es de Stigler, que es como así uno muy famoso, es un libro así tocho y gordo, que te cuenta un poco como la historia de la estadística. Te cuenta muy bien, por ejemplo, el conflicto este que siempre hubo entre Fisher y Pearson, que aparte de que personalmente no se llevaban muy allá, pues eran dos enfoques como totalmente opuestos de la estadística, ¿no? Con conceptos como el p-valor o cosas así, era como dos visiones totalmente opuestas. Nombre ahora mismo me pillas porque tengo una memoria de mierda, entonces no te lo sabría decir. Vale, es un libro de Stephen Stigler. Sí. Vale, bueno, veo que aquí hay varios como la historia de la estadística, no sé si será ese. Sí, ese. Ok, bueno, pues le echaré un ojo. Ese está muy chulo. Y bueno, como última pregunta, dentro de poco, el mes que viene, a finales de enero, vas a estar impartiendo un curso sobre visualizaciones de datos con R. ¿Podrías contar un poco más en qué consiste? Pues es un curso de R para gente que nunca haya usado R, aunque puede ir cualquier persona que lo haya empezado a usar. O sea, es un curso, está pensado sobre todo para contar historias, ¿no? Yo creo que al final, desde la ciencia no le damos la importancia suficiente a que al final estamos, cuando hacemos un artículo científico, como nosotros como matemáticos o estadísticos o biólogos o lo que seamos, estamos contando una historia, porque estamos presentando los resultados de una forma o de otra. Una historia, obviamente, en otro formato distinto al de un medio de comunicación o de divulgación o lo que sea. Pero estamos contando una historia. Y creo que en eso, en nuestro caso, en la estadística, es muy importante cómo visualizamos los datos. Si hacemos un plot cutre de este que te viene con R por defecto, o si queremos hacer una visualización que esté en el contexto de los datos que vamos a representar. Entonces, este curso va un poco por esa línea, para aprender a contar historias con los datos, cómo analizarlos. Y de hecho, los dos primeros bloques los impartimos yo y Gabriel Valverde Castilla, doctorando en. Bueno, el profesor asociado en la Complutense, en la Facultad de Matemáticas, pero traemos a la mayoría de las horas, a la mitad de las horas del curso no lo damos matemáticos ni estadísticos. Hemos traído a Borja Andrino, que es una de las personas encargadas de datos en el país, que lo hacen pues muy bien, cualquiera que siga, Kiko Llaneras, Daniel Graso, Borja Andrino, todo ese equipo, vale, te lo voy a analizar, pero te voy a contar además algo, no simplemente, pues la pendiente de la recta es no sé qué, porque eso al público en general no le dice nada. Victoria Olivares, que es periodista de datos en el diario.es, y Dominique Roger, que es geógrafo, pero es especialista en visualizar mapas, ¿no? Hay muchas cosas, sobre todo datos sociales, demográficos, que yo creo que en un mapa se entiende mucho mejor. La desigualdad, o yo creo que se entiende mucho mejor en un mapa que en una tabla o en un diagrama de barras por comunidades o cosas así. Entonces hemos traído pues a 3 personas que no son ni matemáticos ni estadísticos, pero que son especialistas en contar historias de diferentes maneras y a través de R, usando R como herramienta para contarlas. Muy interesante. Es del 31 de enero al 4 de febrero, ¿verdad? Exactamente. Dejaremos el enlace en la descripción para los interesados. Y bueno, a mí me gustaría darte las gracias por aceptar esta invitación al podcast. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Un saludo muy fuerte y bueno, yo despido este podcast.